Día clave, ¿no? para la política nacional. Se conoció el último número de la inflación de marzo, 6,7%, un número terrible que genera indudablemente un impacto en el gobierno, un impacto en el oficialismo y también en la gente y también en Junín, ¿no? ¿Cómo impacta esta inflación tan alta en lo que es la gestión diaria, ¿no? del municipio? Mira, primero yo no creo que sea un impacto para el gobierno, porque si no tratarían de corregirlo. Esto es un impacto para los trabajadores, para los bolsillos de la gente, para los jubilados. Esto, el casi 7%, realmente, que es la mayor inflación en los últimos 20 años, yo creo que el impacto es para el gobierno, que está en una etapa de desorientación total y en una interna feroz. Nosotros acá en Junín nos repercute, porque es lógico, repercute en el comerciante que no pierde la posibilidad de vender, repercute en la gente que pierde su calidad de vida. Ya la pandemia nos bajó la calidad de vida y esto viene en decadencia totalmente. Es muy triste lo que está pasando, Franco. Es más allá de un número, realmente que la gente está muy triste, está mal y está esperando que realmente reaccione el presidente y que se deje de pelear con Cristina, con Máximo, la Cámpora. Están haciendo realmente un circo muy grande y están hundiendo a la Argentina, y las perspectivas de salida son muy pocas. Y lo curioso de esta situación es que la desestabilización viene de parte del propio Frente de Todos, ¿no? O sea, es la propia interna la que de alguna manera hace implosionar este gobierno, es la que fractura desde adentro del gobierno mismo, ¿no? Lo que pasa que, a ver, esto se sabía. Cristina lo que quería es salvarse de ir presa, y lo que le quitó el poder de las cajas a Fernández. Le agarró todas las grandes cajas, todos los ministerios, se lo agarró la Cámpora. Y hoy en Junín también. Claro, cuando uno ve el mapa, ¿no? de las cajas en el país, más del 70% de las cajas están en manos de Cristina. Y son gente que no son leales al presidente. Evidentemente fue una alianza para recuperar el poder, para tener privilegios y poder cerrar algunas causas que tenía Cristina, que peligraba de ir presa y que hoy no se sabe. A hoy le falta todavía. Yo creo que esto da para mucho más. Al presidente lo están tratando de rodear y derrocarlo, y el presidente está demostrando que es peor que De la Rúa, que no es poca cosa. Hoy vemos un presidente que cuando sale a hablar es como, viste, meter un tiburón en una pecera, hace desastre. O sea, yo creo que si se queda callado gobierna mejor. ¿Y cómo sigue esto, no? Porque por un lado está Cristina, está la Cámpora, ¿no? Pidiendo prácticamente una rendición incondicional, ¿no? del presidente, que entregue al ministro de Economía, que entregue los ministerios. ¿Cómo cree que va a terminar? ¿Cómo van a terminar todos estos tironeos que, lejos de bajar en intensidad, cada día tienen, digamos, una mayor beligerancia, ¿no? Estamos al borde de repetir el 2001. El enfrentamiento con la gente en la calle, que la Cámpora salga, que este chico Máximo, que la verdad que se cree vivo y está haciendo mucho mal en el país, salga con la gente a la calle, como hizo el otro día, con un costo terrible, porque movilizar toda esa gente no son gente que van y que son trabajadores. Son todos que cobran un plan y que son arriados. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, en un día bastante clave, una semana bastante clave, porque se acaban de conocer los datos de la inflación, ¿no? Una inflación que ya se había anticipado, ¿no? Que iba a ser muy elevada, 6,7%. Sí, más allá del dato duro que conocemos esta semana, es evidente, ¿no? Que uno como consumidor, como vecino, viene viendo que los precios son realmente algo que impacta directamente en el salario de los trabajadores, y también tenemos que saber que no es un tema nuevo en la Argentina, o sea, no es un tema del último mes o de la última semana, sino que lamentablemente
es un problema que lleva ya muchos años, que muchas veces nos han prometido soluciones fáciles y la verdad es que no hay soluciones fáciles para la inflación y mucho menos en un proceso de crecimiento económico como el que está viviendo la Argentina después de casi 2 años de pandemia. Realmente la economía nuevamente comienza a funcionar y eso también se ve claramente, hay mucho más circulación de dinero puntualmente en la ciudad de Junín, con mucha más actividad económica, con generación de empleo. Y todo eso también, de alguna manera, impacta en el aumento de los precios. Claramente es un problema que debemos enfrentar, que la clase política en su conjunto, digo, más allá de quién le toca gobernar hoy a la Argentina, me parece que la clase política en su conjunto debe discutir este tema como un tema a resolver, no con medidas mágicas, sino con políticas públicas a largo plazo. Y me parece que en ese sentido, la convocatoria que ha hecho Sergio Massa a través del Consejo Económico y Social para debatir los temas que le impactan directamente a todos los argentinos, entre ellos la inflación, es una buena noticia. Digo, me parece que hay que generar mesas de trabajo donde participe toda la clase política con la responsabilidad suficiente para encarar un tema que no se va a solucionar un día para el otro, más allá de que hay un gobierno nacional que, lejos de desconocerla, la pone en la agenda pública, la identifica, la reconoce y obviamente hace esfuerzos para mejorarla. Yo creo que estamos lejos de que en la Argentina haya inflación de un dígito, pero sí creo que hay un gobierno nacional que está comprometido en bajar la inflación al máximo posible y obviamente manteniendo el resto de las variables económicas. Ahora, estos chispazos, permanentes cortocircuitos que uno ve al interior del frente gobernante, ¿no? Entre Cristina, Alberto, funcionarios de Cristina, funcionarios de Alberto, indudablemente no ayuda en nada, ¿no? A concentrarse en bajar la inflación, porque también es un tema de expectativas, ¿no? Si la gente ve que permanentemente se están peleando, que hay una fractura, bueno, eso no ayuda en nada, me imagino, ¿no? A mí me parece donde es importante que hagamos un reconocimiento de dónde se está poniendo el foco de las cosas que pasan, ¿no? En la Argentina pasan muchas cosas. Lo que lamentablemente se pone siempre el foco sobre las cosas que más angustian a los argentinos. Yo creo que el gobierno es un gobierno de coalición. Esto nunca se planteó lo contrario. Es un gobierno que tiene distintos espacios políticos conformando un frente electoral y un frente de gobierno. Y nunca se han ocultado esas diferencias, pero también esas diferencias hacen que se avancen en gestiones de gobierno que son muy positivas para la Argentina. Una de ellas es el acuerdo que se logró no solo por el consenso o por la propuesta política del Frente de Todos, sino también con sectores de la oposición, donde se pudo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos permite a la Argentina nuevamente mirar el presente y el futuro de cara al mundo. Pero un acuerdo que Cristina lo acaba de cuestionar, ¿no? Es un acuerdo que obviamente puede haber distintos sectores de la política argentina que lo cuestionan, pero que institucionalmente llega al Congreso por primera vez en la historia argentina. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llega al Congreso. Eso significa institucionalidad, significa respetar la Constitución, significa respetar las diferencias, porque dentro del Congreso hubo diputados y senadores que opinaron de distinta manera, pero finalmente diputados y senadores de distintos espacios políticos se pudieron poner de acuerdo para que la Argentina tenga un futuro mejor. Me parece que esas son buenas noticias. Yo creo que a los argentinos lo que nos falta es poner el foco en lo que hacemos bien. Obviamente que hay muchas cosas que no se hacen bien. Y no estoy diciendo que hay que ocultarlas, sino que tenemos que tener la capacidad de poder festejar las cosas que nos hacen mejores. Porque yo creo que el acuerdo del fondo, el acuerdo y todo el proceso y cómo se dio esa discusión en el Parlamento argentino, me parece que son cosas que tenemos que fortalecernos, festejarlas, porque son las cosas que nos van a hacer mejores para adelante. Y en ese sentido me parece que sí, que hay un espacio gobernante que tiene diferencias, que esas diferencias las resuelve para adentro, pero que siempre tiene un objetivo general para adelante, que es el bienestar de las mayorías. Me parece que en ese sentido, mientras ese objetivo no esté en riesgo, no hay que alertarse demasiado. Insisto, me parece que los argentinos tenemos que tener la capacidad de poner en foco en las cosas que son buenas y que día a día van creciendo. Mira, justamente esta semana el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, informó un nuevo récord en la cantidad de carga en el transporte ferroviario. Eso es realmente una muy buena noticia, porque hace
casi 3 años que hay una política pública del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos el orgullo de que esa política nacional la impulsó Mario Meoni, y esa política significó invertir nuevamente en el sistema ferroviario. Y eso hace que durante 3 años seguidos podamos romper récord del transporte de carga, del transporte ferroviario, que es algo que tanto debate y que tanto se habló durante tanto tiempo.